Apreciados hermanos, la importancia de las palabras es el tema que venimos desarrollando. Y hoy vamos a continuar y creo poner fin a este pensamiento leyendo el libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 4. Los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 4. Y vamos a leer desde el versículo 13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciendo: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Versículo 23. Y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Que el Señor bendiga su buena palabra y la reflexión que haremos de ella hoy. El apóstol Pedro, citando el Salmo 34, o parte del Salmo 34, en su primera carta, capítulo 3, versículo 10, dice estas palabras: en lo que el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Qué consejo más sabio de las Escrituras. El que quiere ver días buenos, refrene su lengua y sus labios no hablen engaño. El apóstol anciano ya, el apóstol Pablo, en la segunda carta que le escribe a su joven hermano y consiervo Timoteo, en el capítulo 1, versículo 8, les recomienda: no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. ¿Por qué esta recomendación? Porque a veces, invadidos por el temor, invadidos tal vez por tener vergüenza, invadidos por no provocar una discusión, nosotros callamos cuando debemos hablar de las cosas del Señor, cuando debemos dar testimonio. Y a veces cuando debemos callar en cosas que no nos conviene, como la política y la vida de las personas, entonces hablamos. Y aquí la recomendación es clara: no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. En la porción que hemos leído hoy en Hechos capítulo 4, se ve a dos hombres cuya conducta fue tan valiente aquella noche memorable
dando su testimonio con gran esfuerzo. Pedro cita el mismo pasaje de los Salmos, con el cual el Señor había provocado el resentimiento de los sacerdotes y los fariseos. El Señor lo citó en Mateo 21, 42 y versos 45, 46. Aquí Pedro lo cita en el verso 11 del capítulo 4 de los Hechos. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Cómo ha degenerado la llamada religión cristiana, presentando un montón de mediadores y presuntos salvadores? Sabiendo que la Escritura es clara, no hay otro nombre debajo del cielo. Sabiendo que Jesucristo ha dicho: yo soy la puerta, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Sabiendo que hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Qué lindo es leer esto y aprender de las Escrituras para descartar toda esa basura de la idolatría que tanto daño ha hecho a las almas, hundiéndolas cada día más en la ignorancia y arrojándolas al abismo eterno de perdición. Los guías religiosos percibieron una semejanza entre su coraje y dignidad y la que ostentaba también el maestro de estos dos valientes apóstoles. La misma combinación de aparente ignorancia había caracterizado a aquel de quien dijeran en el capítulo 7, verso 15 del Evangelio de Juan: ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Lo mismo dijeron por Pedro: pero ¿cómo? Estos son hombres sin letras y del populacho, del vulgo, y hablan tan bien, se expresan tan bien. Qué bueno es saber que, llegado el momento de dar testimonio, hermano mío, hermana, el Señor va a traer los textos bíblicos de su palabra a tu mente, esos textos que ya han hecho bien a tu corazón. Dios va a poner palabras en tu boca para que testifiques y hables. El Señor, el Espíritu Santo, va a hacer ese trabajo. Ahora, como ejemplos bíblicos de falso testimonio, podemos ver en las Escrituras el triste caso de la viña de Nabot, en Primera Reyes capítulo 21. Sería bueno que cada uno en casa se remita a consultar, a cotejar esta cita, Primera Reyes 21, donde dos testigos falsos y perversos consiguieron la muerte de un inocente. Qué triste es cuando las personas por dinero se prestan a este juego sucio para favorecer a veces al malhechor, a veces a familias adineradas que pueden pagar un cohecho, un soborno, pueden conseguir testigos que mientan para destruir a otras personas. La perversa Jezabel, la esposa del rey Acab, consiguió que perversos responsables y ancianos del pueblo de Jezreel consigan dos testigos falsos para acusar a un hombre inocente y lograr que lo maten a pedradas. ¿Qué cuenta darán al Señor ellos? ¿Y qué cuenta daremos nosotros al Señor cuando no actuamos con honestidad y nuestras palabras no son honestas en cualquier conversación? Y lo que sucedió en el más memorable de los juicios,
el proceso de nuestro Señor y Salvador. Consiguieron testigos falsos para hacerle el juicio religioso aquella noche. Hermano, hermana, un terremoto puede concluir en 3 minutos, pero siglos después, cientos de años después, el suelo, la tierra sigue rasgado en hendiduras y abismos que los siglos no lograrán cerrar. Cuidado con las cicatrices del pecado. Viven con nosotros en silenciosa retribución de nuestro pasado y nos van a acompañar hasta la tumba. Pensemos antes de hablar, pesando el valor de nuestras palabras, pesando la sinceridad y las consecuencias de nuestras palabras. No olvidemos lo que dijo el Señor: de toda palabra ociosa daremos cuenta. Debemos establecer, amadas hermanas y hermanos, la diferencia del lenguaje de los que somos del Señor, la manera de hablar de los que somos del Señor y los que no son de Cristo, los que no han nacido de nuevo. El diablo suele aprovechar para que digamos algo inconveniente. A veces se aprovecha de la ocasión, el ambiente donde estamos, o se aprovecha del estado de nuestro corazón. Por eso, hermanos, velemos, vigilemos y pidamos al Señor poner guarda en nuestra boca, porque la importancia de nuestras palabras revelará lo que somos como hijos e hijas de Dios.